Vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con el aumento de los casos de viruela del mono y que ha generado preocupación, esto a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, declaró un estado de emergencia por esta enfermedad. Vamos a conversar sobre esto con Cristian García, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, Frecia, mucho gusto en saludarla hoy esta mañana. Igualmente. Bueno, primero, ¿qué significa esta decisión? Decíamos por el aumento de los casos, pero que se declara un estado de emergencia por la enfermedad. ¿Qué significa en la práctica? Lo que hizo la Organización Mundial de la Salud a través de su director es declarar esta emergencia de salud pública de importancia internacional. Esto se determina cuando hay un riesgo para la salud pública en algún lugar del mundo, en este caso en varios países, pero que puede seguir afectándolos a ellos y a otros lugares, y que tiene la potencialidad, y en el caso hoy concretamente, de propagación internacional de las enfermedades. Y además que requeriría, y va a requerir en este caso también, una respuesta internacional que es coordinada. Y estos son eventos que se pueden denominar como que son o graves, repentinos, inusuales o también inesperados. Por lo tanto, creo que esta es una decisión importante que ha hecho la Organización Mundial de la Salud para poder hacer frente a este aumento de casos que ya llevamos algunos meses respecto a la viruela del mono. Siempre o desde el inicio se tendía a comparar lo que pasaba con la pandemia en una crisis sanitaria, además en la que todavía estamos insertos, doctor, y lo otro con esta viruela del mono, que fue una alerta, por cierto, también sanitaria. ¿Qué o dónde radica en esta preocupación, sobre todo cuando ambos casos son distintos en cuanto a que se puede quizás evitar el contagio? Sabemos que el COVID ya a estas alturas también es difícil en evitarlo, pero sabemos que esto se propagaba de manera muy fácil, todavía sigue propagándose si uno no tiene autocuidado, a diferencia de la viruela del mono. ¿Cómo podrían diferenciar en estas crisis ambas sanitarias con las distintas condiciones de estos virus? Bueno, primero diferenciar pues las formas de transmisión, la incubación es un poco distinta, por lo tanto creo que es importante hacer esa diferencia. No esperamos que esto sea de la misma manera que el COVID-19 a nivel global, pero sí es un punto que es importante, que hay que estar muy alerta a nivel global, y hay que tomarlo desde un principio, como se ha hecho en todos los lugares del mundo, en cada uno de los países, detectando rápido, generando las condiciones para el aislamiento y evitar contacto entre personas y cortar esa cadena de transmisión. Es importante estar consciente que hay muchas cosas, así como también nos ha pasado con el coronavirus, ¿cierto? Que sabemos el modo de transmisión habitual, pero no sabemos respecto a este nuevo agente, ¿cierto? Que por qué se está propagando de la forma que se está propagando en lugares donde habitualmente no estaba. Eso quiere decir, normalmente se encontraba ya de los años 70 con brotes en África, pero se está viendo en el resto del mundo también. Y eso es algo que todavía es necesario estar muy conscientes de que faltan cosas que necesitamos investigar y conocer de este virus, si es que tiene mutaciones o no, si es que hay una propensión especial de una forma de contagio específica, y tratar de dilucidar cuál es la razón de por qué se están contagiando más personas en el resto del mundo, cosa que había pasado anteriormente. Habían existido brotes en países distintos a los que habitualmente se encontraba, pero que se había controlado de una manera rápida, y que no es la situación actual. Y eso es lo que lleva, por ejemplo, a declarar un estado de emergencia, ¿no? Que esto se empieza a propagar, porque cuando se comenzó y comenzamos a conocer de la viruela del mono en este último tiempo, había salido de quizás donde ya era quizás más habitual conocer virus como esto, que era en África, pero cuando se empieza a propagar, esto lo hace más preocupante, evidentemente, ¿no? Que ya geográficamente comienza a propagarse, y de ahí los estudios y esta misma declaración de la OMS. Exactamente, cualquier agente que sea nuevo o que se traslade del lugar habitual es algo que hay que poner mucha atención, porque puede estar
dilucidando ciertos o cambios en el agente mismo, que puede ser el virus, pero también algún cambio en la dinámica en términos del contagio, de qué es lo que está pasando. Y siempre eso hay que estar atentos, y sobre todo cuando es algo que ya está afectando a más de un país, a más de un continente, y que se está viendo a lo largo de todo el planeta. ¿Y lo hace más grave, por ejemplo, que estemos en medio de una pandemia? Es importante que estemos dentro de la pandemia en términos de dos puntos. Uno, que se mezcla justamente todos los recursos, todas las necesidades que tenemos que hacer, pero también tenemos conocimiento, tenemos la experiencia de lo bueno, lo malo y las cosas que nos hemos equivocado en el control en general del COVID a nivel global. Y creo que esto es una oportunidad para coordinar de manera efectiva las relaciones internacionales para el control de este tipo de enfermedades. Hagamos una definición de qué es la viruela del mono. ¿Cuáles son los síntomas, ¿no? Para estar alerta, porque al inicio también se había hablado de que esto había que estar alerta, sobre todo aquellos que habían viajado a algún sector, pero cuando se empieza a propagar en distintas partes del mundo, doctor, me imagino que ahora hay que estar todavía aún más alerta por posibles contagios y de qué manera esto puede producirse. Sí, primero decir que esta es una enfermedad que se denomina como zoonótica y originalmente selvática. Eso quiere decir que estaba en ciertos lugares específicos y se transmite desde animales hacia los seres humanos. Y una vez de los seres humanos se puede transmitir por dos formas, pero la principal es el contacto piel con piel, de contacto estrecho. Eso quiere decir estar un rato importante con las lesiones en contacto de una persona con otra, y eso incluye, en este contacto estrecho, incluye las relaciones sexuales, no necesariamente por el acto sexual en sí, sino que por el hecho de que una persona en esta actividad está muy en contacto piel con piel. Y eso es una de las principales formas en que se ha visto que se ha contagiado a las personas. Y los síntomas son, el síntoma más cardinal y más típico son las lesiones, erupciones en la piel, que originalmente se realizaban y se describían en la cara, manos, palmas, pies, pero que estamos viendo tanto a nivel global como también en nuestro país, que a veces se tienen lesiones pequeñas en la zona incluso inguinal, perianal y genital, y que son los primeros síntomas que se están dando. La gran mayoría de las personas tienen este tipo de lesiones y se acompañan, incluso pueden haber fiebre, dolor de espalda, decaimiento en general, y eso es importante tenerlo en cuenta, que no se está presentando de la manera habitual, como se ve muchas veces en la foto, en la historia de esta enfermedad, sino que con pequeñas lesiones, a veces lesiones que son únicas, no múltiples, y que están en distintas etapas, lo que hace que esta enfermedad también tenga un cariz un poco distinto a lo habitual. Por lo tanto, el llamado es justamente estar atento a estos síntomas. Esto se ha dado principalmente en adultos y que han estado en contacto con una persona infectada. Lamentablemente no todos saben si están en contacto con una persona infectada en el momento del contagio, por lo tanto, ante la aparición de este tipo de síntomas, lesiones rojizas en la piel, especialmente en la zona anal, perianal, incluso también en la boca se ha descrito, que tienen que consultar lo más pronto posible para hacer el diagnóstico, hacer el aislamiento en caso de ser positivo y poder cortar la cadena de transmisión. Y eso, el registro que se lleva desde el Ministerio de Salud con la viruela del mono hasta el día de hoy, doctor. Nosotros hemos ya detectado 39 casos, desde el 17 de junio, hemos descartado 55 casos, 16 de los casos que se han detectado ya están de alta, 24 de ellos ya están en aislamiento, ya sea en un hospital por su condición clínica o una residencia sanitaria, porque tenemos que decir, esto es una enfermedad que es importante, que es inusual, pero que no ha presentado síntomas de gravedad tan importantes como ha pasado en otras ocasiones, o como estaba descrito en la literatura. Realmente no se han generado casos extremadamente graves, pero tenemos que dar la opción de que las personas que son diagnosticadas, que están bien física y clínicamente, con la decisión del equipo clínico que la diagnostica, dar la opción a que se aíslen en una residencia sanitaria que tenemos desplegada a lo largo de todo el país.
Bien, doctor, y en otro tema, a propósito del COVID y la quinta dosis, el Colegio Médico ahora se suma también a la petición de una nueva dosis o esta quinta dosis de refuerzo. ¿Está absolutamente descartado? ¿No comenzaría en cuándo, si es que se ha establecido así en algunos grupos quizás más vulnerables? Esos son datos que se están generando de manera periódica y se está analizando por la Comisión Nacional de Respuesta a la Pandemia. Tenemos que estar muy conscientes que las vacunas que están disponibles hoy en día son vacunas que incorporan el virus y están generadas con el virus original. Y hoy día estamos en presencia de un virus que ha mutado, que se ha cambiado bastante. Por lo tanto, hay que para tomar la decisión final, justamente tomar ese tipo de variantes, ese tipo de variables que puede hacer cambiar la decisión si es que se producen nuevas vacunas con variantes que pueden ser más cercanas a las que estamos viviendo hoy en día. Eso quiere decir con Omicron. Lo otro es que los datos que se han levantado desde los estudios que estamos haciendo en el Ministerio de Salud de larga data, de evaluar cómo le está yendo a las personas con las terceras y cuartas dosis, ha mostrado que todavía tenemos un nivel importante de protección y que hasta el momento, por el momento, no sería necesario incorporar esa quinta dosis, pero nunca se puede descartar ese tipo de iniciativa y estamos constantemente viendo, sobre todo si es que es necesario en los grupos más vulnerables. Pero insisto, el escenario que tenemos hoy de circulación de variantes BA4, BA5 dista mucho del virus original, por lo tanto hay que ser muy cuidadosos en términos de tomar la decisión en cuanto a una supuesta quinta dosis en un futuro que realmente cubra el tipo de virus que está circulando. Ahora, en caso como sigue en evaluación constante, dice usted, si esto se llegase a decidir, ¿esto tiene algún plazo establecido? Lo digo por la inmunidad que comienza a perderse luego de la anterior dosis. Sí, eso estamos constantemente, mes a mes, analizando los datos que van ingresando al estudio, que se está haciendo de manera muy, muy rigurosa. De hecho, siempre hemos estado colaborando con el doctor Rafael Arados, que está haciendo esta cohorte, este seguimiento de pacientes de manera muy cercana y que estamos determinando cuándo y cómo se pudiese establecer esto. Y esa va a ser también una decisión de la Comisión Nacional de Respuesta a la Pandemia, que es importante decirlo. Aquí la implementación de una vacuna tiene también una relevancia importante y tiene implicancias desde la perspectiva de salud pública. Más allá de que se pueda o no tener una vacuna, hay que evaluar cómo, cuándo, a quiénes, y eso es una labor de la Comisión Nacional de Respuesta a la Pandemia con una perspectiva de salud poblacional, de protección de la población en términos de grupos completos y también para proteger de los casos graves respecto al COVID. Bien, doctor, muchísimas gracias por hablar con CNN AM. Que tenga buen día, buena semana también. Muy buenos días, hasta luego. Que le vaya bien.